Muy buenos días, mi nombre es Emily Camacho, hago parte del curso Resolución de Conflictos. Para dar respuesta a la primera pregunta, la cual trata sobre la percepción de la problemática presentada en el caso frente a la situación de desigualdad y propiciada por las circunstancias del COVID-19, teniendo en cuenta el caso, me parece importante resaltar que es un ejemplo de cómo la pandemia del COVID-19 exacerbó el tema de la desigualdad en la pobreza, no solo a nivel mundial, sino también eh, en nuestro país como tal, en Colombia. Esta familia Álvarez Soles, había alcanzado una estabilidad económica y social gracias al negocio que ellos tenían, que era un negocio de comidas rápidas. Eh, Esta claramente se derrumbó en cuestión de meses debido a las medidas de confinamiento y asimismo la crisis económica que, como bien sabemos, se generó a nivel mundial debido a la pandemia. Esta pandemia tuvo claramente un impacto negativo, el cual desproporcionó a los hogares pobres y vulnerables. En una situación, puso a las familias en una situación de desventaja y se logró evidenciar, según cálculos, estadísticas y demás, los ingresos se reducieron drásticamente y dificultó cubrir como tal las necesidades básicas de la mayoría de hogares colombianos. En el caso de esta familia, que es la familia Álvarez Suárez, la pérdida del negocio los llevó a una situación de pobreza extrema y con base a esto ellos tuvieron que hacer, o bueno, realizar la venta de su casa y mudarse a la casa de unos familiares en la ciudad de Medellín, donde vivían hacinados. Adicional a ello, los miembros de la familia comenzaron a presentar algunos problemas de salud mental, esto debido al estrés y la ansiedad que provocó la crisis de la pandemia. Para brindar una respuesta al segundo punto, el cual trata sobre las repercusiones de la pandemia de manera económica, social y política en las familias colombianas, se puede decir que la pandemia del COVID-19 generó un impacto significativo, como lo mencionaba anteriormente, en las familias colombianas, tanto en el ámbito económico, político y social. En el ámbito económico, la pandemia generó un aumento del desempleo y asimismo de pobreza, puesto que según el DANE, la tasa de desempleo en Colombia se situó en un 14,2%. Estas cifras más o menos para el año 2021 en el mes de marzo. Esto quiere decir que presenta un aumento de 1,6 puntos porcentuales con respecto al mismo periodo del año anterior. Adicional a ello, la pobreza monetaria aumentó el 29,2% en el año 2019, lo que quiere decir que estamos hablando de un aumento del 39,3% en el año 2020. En cuanto al ámbito social, la pandemia provocó un aumento de la desigualdad y asimismo de exclusión, ya que las familias pobres y vulnerables fueron las más afectadas por esta crisis, en las cuales presenciaron o tuvieron pérdida de empleos y muchas más dificultades para acceder a servicios básicos. En cuanto al ámbito político, la pandemia puso o manifestó debilidades del sistema de protección social que debería presentarse por parte del Estado colombiano. Lo que hizo el gobierno para estas fechas fue implementar una serie de medidas, las cuales tenían como fin mitigar el impacto de la crisis. Claramente vemos que algunas familias fueron beneficiadas, pero no todas en general, lo que quiere decir que estas fueron insuficientes para llegar a proteger a los hogares más vulnerables de nuestro país. Ya para dar respuesta al último punto, del cual es reflexiones a partir de la situación presentada en el caso de la familia Álvarez Suárez, durante la emergencia sanitaria, se puede reflexionar sobre los siguientes aspectos. El primer aspecto es la importancia de la protección social, lo que quiere decir que las familias más vulnerables necesitan un sistema de protección el cual les garantice un ingreso mínimo y también les garantice un acceso a los servicios básicos. Es claro mencionar que muchos de nuestros hogares y demás no cuentan con un servicio de luz, no cuentan con un servicio de agua. Y esto debería ser algo que el Estado nos garantice a todos como sociedad, en esencial, como lo mencionaba anteriormente, a las familias más vulnerables.
El segundo punto que me parece importante resaltar es la necesidad de unas políticas públicas las cuales promuevan no solo la igualdad, sino la equidad. Eh, Esto con el fin de que de reducir la desigualdad y promover claramente una inclusión social. Ya para finalizar, el tercer punto, que también me parece importante resaltar, es la importancia de la resiliencia. Las familias colombianas han mostrado, y bueno, creo que considero que a nivel mundial nos caracterizamos por esto, mostrar una gran capacidad de resiliencia ante la crisis. Sin embargo, claramente considero es necesario el apoyo y el brindar apoyo por parte del Estado para que se pueda superar este tipo de situaciones. Ya para concluir, la pandemia de COVID-19 exacerbó la desigualdad y la pobreza en Colombia. En este caso que planteábamos de la familia Álvarez Suárez es un claro ejemplo de cómo la crisis impactó de una manera netamente o principalmente, mejor dicho, negativa a los hogares colombianos, en esencial a los hogares más vulnerables. Por lo que resalto, es necesario implementar políticas públicas que promuevan la equidad y la inclusión social para que las familias colombianas puedan superar todo esto. Hoy día nos encontramos en noviembre del año 2023, pero aún así es claro que hay demasiadas familias las cuales aún cuentan con algún tipo de afecto y de impacto negativo debido a la pandemia de años anteriores. Muchísimas gracias.